Los Ángeles, California, una mansión fortificada, un pastor bajo vigilancia, raíces ocultas de tráfico y la brecha de tráfico basada en la fe más impactante en la historia de California. Dale me gusta para ayudar a que la verdad llegue a más personas. Como sabes, millones de personas ingresan a nuestro país desde la frontera. Y ya no es así. No saben. Ya no entra nadie realmente. Pero bajo la administración de Biden entraron 25 millones de personas provenientes de prisiones e instituciones mentales, traficantes de drogas y todo tipo de personas que no deberían haber entrado. Se encontraron 23 niños encerrados dentro de una mansión de $2 millones, oculta detrás de sermones y escrituras. Esto no era un escondite de un cartel. Era el hogar de un pastor convertido en un sitio de detención. No era una amenaza externa, era una traición envuelta en fe. Si quieres ver qué tan profunda es esta red, seguimos investigando. A las 4:37 am, Los Ángeles aún estaba oscuro cuando luces potentes iluminaron la mansión de $2 millones en la cima de una colina. En el papel, la propiedad pertenecía al pastor Abdi Ersey, un estadounidense somalí. Desde lejos, parecía un lugar de culto y tranquilidad, pero de cerca se asemejaba a una fortaleza. Casi 30 mercenarios armados patrullaban los terrenos 24/7. Cámaras de vigilancia cubrían cada entrada y sensores de movimiento estaban colocados por todo el perímetro. Esto no era la residencia de un pastor. Era un complejo defensivo. Cuando llegó la orden, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional actuaron simultáneamente. La irrupción fue repentina y violenta, portones de acero colapsaron, granadas aturdidoras rompieron el silencio y los guardias dispararon desde coberturas de piedra. Los agentes avanzaron en líneas disciplinadas, escudos adelante, voces cortando humo y ecos. El intercambio duró solo minutos antes de que los defensores fueran superados. El pastor Abdi Ersey fue capturado dentro de la casa principal intentando borrar datos cifrados. Cerca, los agentes encontraron casi 50 armas pesadas y registros de envíos vinculados a redes violentas de tráfico. Luego abrieron una estructura cerrada al borde del jardín donde encontraron a 23 niños, ninguno mayor de 10 años. En ese momento, la redada se convirtió en un rescate. Durante los 18 meses anteriores, más de 40 niños de pequeñas congregaciones cristianas del condado de Los Ángeles habían desaparecido sin dejar rastro, sin llamadas de rescate, sin entradas forzadas, sin cuerpos. Los padres describían la misma confusión. Un día sus hijos asistían a actividades de la iglesia, al siguiente simplemente no regresaban a casa. Cada caso parecía aislado hasta que los investigadores superpusieron los datos. Casi todos los niños desaparecidos habían pasado por la misma iglesia, asistido a sermones del mismo pastor Abdi Ersey. Para las familias. Él era persuasivo, respetado y de voz suave. Hablaba de disciplina, fe y protección, ofrecía ayuda a padres necesitados, cuidado temporal, mentoría religiosa y espacios seguros para niños mientras las familias trabajaban largas horas. No había violencia ni amenazas, solo confianza. Esa confianza se convirtió en un arma. Los padres eran informados de que sus hijos se quedarían en programas de oración e instrucción religiosa. Algunos prometían educación, otros preparación misionera. Ningún papeleo levantaba sospechas, no se presentaron quejas oficiales, nadie sospechaba un crimen. Investigadores encontraron que al menos 41 niños ingresaron bajo la custodia de Ersey a través de actividades relacionadas con la iglesia. 23 fueron recuperados vivos en la mansión y el resto había sido removido del sistema sin dejar registros escolares, médicos ni digitales. Para el mundo exterior, estos niños simplemente habían desaparecido. Lo que las familias creían un lugar seguro se convirtió en un punto de control diseñado para mover a los niños sin fuerza, sin testigos y sin resistencia. Al final de la revisión, los agentes concluyeron que la mansión era el sitio de retención, pero la iglesia era donde todo comenzó. La operación no se desarrolló como una ola, sino como fracturas, puntos de ignición controlados en California diseñados para atraer la red antes de que pudiera escapar. Cada equipo se movía con relojes separados, sin saber cuándo atacarían los demás. El silencio era el arma. A las 5:19 am, el primer punto de ruptura impactó un depósito logístico cerca del puerto de Los Ángeles. El edificio parecía un almacén aduanal. Dentro, los guardias intentaron quemar servidores mientras los agentes cortaban la energía. Estalló fuego cruzado en la oscuridad, destellos de fuego se reflejaban en el humo, los agentes avanzaban por sonido, escudos firmes, botas resbalando sobre combustible derramado. 2 guardias fueron abatidos y 3 se rindieron. El fuego nunca se propagó. 4 minutos después, San Bernardino, un convoy avanzó sobre un complejo, sin señalización ni permisos. Hombres armados intentaron escapar hacia el desierto. Un helicóptero arrojó polvo cegador mientras
mientras los agentes inmovilizaban a los sospechosos. Luego Fresno, un almacén de frío, se defendió como un búnker. Fuego automático perforó paredes de metal delgadas. Un agente fue derribado por rebote. El equipo se adaptó, cargas de apertura, flanqueo, granadas aturdidoras. Los disparos cesaron. En una oficina oculta encontraron manifiestos medio destruidos, marcas de tiempo aún recientes. San Diego fue el último y más duro. Un bloque residencial estalló, hombres armados dispararon, desde escaleras y techos, civiles dormían aún. Los comandos se susurraban, la precisión era crucial. En menos de 8 minutos, el bloque estaba en silencio. En todo el estado, 17 ubicaciones fueron atacadas. Algunas cayeron al instante, otras resistieron. Al amanecer, 36 sospechosos estaban bajo custodia, dinero apilado por millones, armas etiquetadas, teléfonos vibrando con mensajes, sin responder de números que pronto quedarían inactivos. Pero fue la documentación lo que lo cambió todo. Los registros detallaban movimientos, no carga, fechas, rutas, transferencias, códigos de pago. Varias entradas estaban marcadas como finales y otras con fechas futuras. Esto no era limpieza, era interrupción. Los centros de comando observaban los mapas mientras los alfileres se multiplicaban. El patrón era inconfundible. California no era un centro, sino un corredor, un campo de prueba, un segmento de una máquina diseñada para mover personas tan silenciosamente como las drogas. Para cuando el último equipo se retiró, un hecho estaba claro: la redada en la mansión expuso el crimen. Esa noche reveló la magnitud y lo que venía no se limitaría a las fronteras estatales. Lo que acabas de ver no era caos, era coordinación bajo fuego. Mantente atento, comenta y apoya al FBI si respaldas a los agentes federales que arriesgan sus vidas para detener redes de tráfico. Los operativos estatales respondieron a una pregunta y abrieron otra mucho más oscura. A medida que se consolidaba la evidencia de toda California, los analistas notaron algo inquietante: las rutas, estructuras de pago y protocolos de seguridad no eran improvisados. Estaban estandarizados. Cada registro seguía el mismo formato, cada transferencia utilizaba el mismo lenguaje codificado. Cada envío, ya fuera etiquetado como electrónicos, textiles o suministros caritativos, se movía según ventanas de tiempo idénticas. Esto no era una banda criminal local adaptándose sobre la marcha, era un sistema importado. Los analistas financieros rastrearon transferencias a través de capas de empresas fachada registradas en varios países. Las donaciones de organizaciones religiosas se mezclaban con pagos de logística, las tarifas de envío se dividían, lavaban y recomponían antes de desaparecer al extranjero. Cuando finalmente se reconstruyó la pista del dinero, apuntaba repetidamente a un origen: los carteles de drogas afganos. Estas redes operan mucho más allá de la imagen de campos de amapola y contrabandistas. Principalmente en Afganistán, controlan uno de los mayores sistemas de producción de heroína y opio del planeta. Estimaciones federales muestran que más del 80% del opio ilícito mundial proviene de regiones bajo su influencia. Pero las drogas son solo parte de su portafolio. Los mismos corredores que mueven narcóticos también mueven personas. Los investigadores confirmaron que estos carteles funcionan como organizaciones híbridas, parte sindicato de tráfico, parte estructura paramilitar. Las desapariciones dependen de disciplina rígida, compartimentación y silencio absoluto. Las células desconocen la red completa. Los activos son desechables y la lealtad se impone mediante miedo y dinero. Abdi encajaba perfectamente en ese diseño. No era un líder, era un facilitador. Su rol era la entrada y el ocultamiento. Usando autoridad religiosa, identificaba familias vulnerables, aseguraba custodia temporal sin resistencia y mantenía a los niños hasta que llegaban órdenes de traslado. La mansión no era un destino, era un buffet, un lugar donde se almacenaba el cargamento humano hasta que las rutas internacionales quedaran despejadas. Los documentos de envío recuperados durante las redadas confirmaron coordinación internacional, contenedores marcados para despacho prioritario, pesos de carga intencionalmente desajustados. Algunos envíos salían de puertos de EU, bajo exenciones humanitarias. Otros pasaban por terceros países antes de desaparecer en zonas de conflictos sin supervisión. Más inquietantes eran los vínculos de inteligencia que conectaban a estas redes de carteles con grupos extremistas armados. Aunque no todas las operaciones involucraban ideología, el dinero del narcotráfico y tráfico humano fluía rutinariamente hacia compras de armas, campos de entrenamiento y financiamiento insurgente. Cada niño trasladado no solo era un crimen, sino moneda de cambio. Para el mando federal, las implicaciones eran inmediatas y severas. Esto ya no era un caso de tráfico doméstico. Era una amenaza a la seguridad nacional incrustada en infraestructura civil. Iglesias, organizaciones benéficas, puertos y cadenas de suministro. Lugares diseñados para ser confiables. Los analistas informaron a los líderes con una conclusión tajante: remover a Abdi no desmantelaría el sistema, como mucho, lo ralentizaría.
El modelo del cartel era resiliente por diseño, capaz de reemplazar nodos, reponer dinero y reanudar operaciones en semanas. Esa realización cambió la misión, lo que comenzó como operación de rescate se convirtió en guerra contra la red. El objetivo ya no eran solo arrestos, sino exposición, interrupción y corte de las arterias financieras y logísticas que mantenían viva la máquina. Por primera vez, las agencias federales reconocieron una verdad que ya no podían ignorar: los niños de Los Ángeles no eran una excepción, eran parte de una cadena de suministro global. Esto ya no era un crimen local, era un pipeline global. La interrogación de Abdi Hersi no comenzó con gritos, sino con silencio en una sala federal asegurada. Horas después de la redada, Hersi permanecía inmóvil, manos cruzadas, ojos fijos en la mesa. No pidió abogado de inmediato, no negó los cargos. Comprendía lo que los agentes ya sabían: negar era inútil. Las preguntas fueron iniciales y limitadas: nombres, fechas, lugares. Al principio habló en fragmentos, describió su rol administrativo y afirmó que solo proporcionaba refugio temporal, insistiendo que los niños estaban seguros bajo su techo. Pero cuando los agentes pusieron fotografías, manifiestos de envío, registros codificados y capturas de vigilancia, su postura cambió y la historia se desmoronó. Hersi admitió que lo pagaban para retener niños, no permanentemente, sino hasta que las rutas se despejaran. Su trabajo era mantenerlos ocultos, callados y sin documentación, sin escuelas, hospitales ni presencia en línea. Los niños, que no podían ser encontrados, no podían ser rastreados. Describió cómo llegaban las instrucciones, nunca directamente, órdenes mediante intermediarios, mensajes cifrados y disparadores financieros. Cuando los fondos llegaban a cuentas específicas, significaba que el movimiento era inminente. Cuando cesaban, había demora. Según sus declaraciones, al menos 9 niños ya habían sido trasladados fuera de California antes de la redada, moviéndose en etapas, primero a puntos de retención interiores, luego hacia puertos o cruces terrestres con documentos humanitarios falsificados. Nunca preguntó su destino final, pero los registros sí. Los agentes del FBI presentaron la evidencia pieza por pieza: horarios de envío coincidían con los tiempos de pago, registros GPS de vehículos alineados con calendarios de eventos de la iglesia, donaciones etiquetadas como apoyo caritativo convertidas en tarifas de transporte en pocas horas. El momento más perturbador llegó cuando Hersi vio una página de registro marcada con símbolos rojos. Los analistas explicaron que indicaban transferencias completadas. Él desvió la mirada y dijo en voz baja: esos no regresarán. El alcance se expandió rápidamente con la cooperación de Hersi. Los agentes mapearon una red que se extendía más allá de California, incluyendo casas seguras en estados vecinos, socios logísticos cerca de puertos y manejadores financieros en negocios legítimos. Ninguno conocía la totalidad de la red, cada uno solo lo suficiente para cumplir su tarea. Así estaba diseñado. Lo que más impactó a los investigadores era lo ordinario que parecía el sistema desde afuera. Iglesias brindaban acceso, organizaciones benéficas cobertura, compañías de envío movimiento. Ninguna transacción parecía criminal, solo al juntarlas se revelaba la magnitud del crimen. Solo cuando se superponían todas las piezas, el crimen se hizo visible. Al final de los informes, los equipos del Comando de Operaciones Federales Estatales se vieron obligados a enfrentar una realidad brutal. Incluso con arrestos y confiscaciones, la red seguía activa. Las rutas podían ser desviadas, los fondos reemplazados y nuevos facilitadores reclutados. Hersi no había construido la máquina, solo operaba una de sus puertas. Al finalizar los informes, una conclusión se consolidó en todas las salas de reuniones. Los niños rescatados en Los Ángeles eran supervivientes del tiempo. Otros ya habían pasado fuera de alcance y detener lo que quedaba requeriría mucho más que arrestos, requeriría desmantelar el sistema que hacía posible la desaparición en primer lugar. Algunas respuestas llegan demasiado tarde. Si crees que los sistemas que borran a los niños deben ser desmantelados, presiona me gusta para mantener visible esta historia. Los arrestos no trajeron cierre, trajeron urgencia. A medida que se compilaban los informes de interrogatorios y redadas, la Dirección Federal llegó a una conclusión sobria. Remover a Abdi Hersi y su red en California había interrumpido el flujo, pero no lo había detenido. Demasiados canales financieros permanecían abiertos, demasiadas rutas sin contabilizar, la máquina había sido herida, no desmantelada. En 48 horas, el caso se elevó más allá de una investigación típica de tráfico. Las fuerzas conjuntas se expandieron bajo la coordinación del FBI, incorporando socios internacionales, autoridades portuarias, unidades de crimen financiero y analistas de contraterrorismo. Se emitieron nuevas directrices: rastrear el dinero hacia adelante, no hacia atrás. Seguir la actividad de reemplazo, no solo las raíces expuestas. Lo que los investigadores temían comenzó a aparecer casi de inmediato. Cuentas fachada conectadas a Hersi se apagaron, pero cuentas paralelas se activaron en otros lugares. Los horarios de envío cambiaron de nombre, no de comportamiento.
Organizaciones benéficas se disolvieron en papel y reaparecieron bajo nuevos registros. La red se estaba adaptando en tiempo real. Los analistas identificaron al menos 6 nuevos facilitadores que asumieron los roles vacantes por los arrestos. Ninguno tenía antecedentes penales, varios ocupaban posiciones respetadas en organizaciones comunitarias. Uno trabajaba en una firma de logística autorizada y otro operaba un nonprofit religioso a menos de 50 millas de la iglesia original. Esto no era coincidencia, era redundancia por diseño. Los equipos de campo ejecutaron operaciones de seguimiento en silencio, sin prensa, sin espectáculo. Las confiscaciones financieras fueron priorizadas sobre los arrestos, buscando asfixiar el movimiento antes de que pudiera reorganizarse. Los puertos aumentaron inspecciones bajo autoridades de emergencia, cargamentos antes aprobados sin control ahora fueron marcados, retrasados, desmantelados. Aún así, la parte más difícil permaneció sin resolverse. Algunos de los niños trasladados antes de la redada en Los Ángeles fueron localizados meses después, vivos, escondidos en regiones remotas, aterrorizados de presentarse. Otros nunca fueron encontrados. La inteligencia sugería transferencias hacia zonas de conflicto sin registros y donde los testigos no sobrevivían. Las familias fueron notificadas cuidadosamente, algunas recibieron respuestas, otras solo probabilidades. Para los agentes involucrados, el caso dejó una marca permanente. Muchos ingresaron a la policía esperando confrontar violencia evidente de armas, drogas, pandillas. Pocos estaban preparados para un sistema que convertía la confianza, la fe y el papeleo rutinario en armas para borrar vidas sin ruido. Las últimas reuniones informativas no terminaron con declaraciones de éxito, terminaron con advertencias. La infraestructura que permitió operar esta red aún existe. Las iglesias siguen reuniendo niños, las organizaciones benéficas siguen moviendo dinero, las cadenas de suministro cruzan fronteras más rápido de lo que las leyes pueden seguir. Lo que cambió fue la conciencia, pero solo la conciencia no desmantela un sistema construido para sobrevivir a la exposición. A medida que las fuerzas permanecieron activas y surgieron pistas internacionales, una verdad dio cada operación en curso. Esto nunca fue solo sobre un pastor, una mansión o un estado. Se trataba de un método que podía reaparecer, donde la confianza no se cuestiona y el movimiento no se examina. La casa continuó, no como una operación única, sino como una misión permanente, porque en algún lugar, más allá del último mapa de redadas, la red ya intentaba reconstruirse. Esta vez, las agencias federales tenían la intención de esperar. Los arrestos se hicieron titulares, pero el método sobrevivió. Lo que suceda después importa. La investigación hizo más que exponer una red de tráfico. Obligó a la nación a enfrentar una verdad que muchos preferían ignorar. Cuando la fe se malutiliza y el poder queda sin control, la oscuridad puede crecer en lugares que nunca debieron sostenerla. Pero la lección no era sobre la religión en sí, sino sobre los individuos que la usaron como arma. El pastor Abdi Herzi no representaba el cristianismo ni a los innumerables pastores que genuinamente protegen a sus comunidades. Representaba algo mucho más antiguo y peligroso, la explotación de la confianza para beneficio personal. A lo largo de la historia, las redes criminales han usado la política, organizaciones benéficas e incluso la religión como vehículos, porque la gente, instintivamente, baja la guardia frente a instituciones diseñadas para guiar y proteger. Los operativos de los carteles afganos que trabajaban a través de él no se preocupaban por sermones ni escrituras. Se preocupaban por el acceso a familias, a niños, a documentos, a protecciones legales, a la credibilidad que iglesias, non-profits y programas comunitarios naturalmente generan. Cuando un sistema se construye sobre la confianza, la amenaza no proviene del sistema mismo, sino de quienes lo infiltran. Los analistas federales informaron que la red de Herzi operó silenciosamente durante años porque la gente dudaba en cuestionar a una figura religiosa, a un non-profit o a un hombre de guía. Y en el mundo del crimen organizado, la duda es oxígeno. Los agentes enfatizan que este caso no condena la fe, sino que recuerda que la fe sin responsabilidad se vuelve vulnerable. La política sin supervisión se vuelve ciega y las comunidades sin vigilancia se convierten en objetivo. Y los niños nunca fueron víctimas de la religión. Fueron víctimas de individuos que se escondieron tras ella, confiando en que la sociedad dudara en mirar de cerca. A medida que el equipo federal se expandió a nivel nacional, iglesias y organizaciones comenzaron a implementar protecciones más fuertes, verificaciones de antecedentes, auditorías, supervisión independiente, protocolos de seguridad infantil y sistemas de reportes en tiempo real. No porque la fe sea peligrosa, sino porque la confianza debe protegerse, no asumirse. En su informe final, los comandantes federales repitieron un mensaje que ha resonado en todas las operaciones importantes. Las instituciones en las que vale la pena creer son lo suficientemente fuertes como para ser
cuestionadas. Este caso se convirtió en más que un titular. Se convirtió en una lección sobre vigilancia, responsabilidad comunitaria y negarse a permitir que los símbolos de esperanza sean usados como escudos para la explotación. Y, sobre todo, una lección sobre escuchar cuando algo parece incorrecto, incluso si la persona responsable viste una túnica, tiene un título o habla el lenguaje de la pureza. Si crees que proteger a los niños debe siempre superar proteger reputaciones, comenta Proutache a los inocentes. Si crees que la fe nunca debe ser un refugio para el crimen, comenta verdad sobre poder. Y si crees que historias como esta deben seguir exponiéndose, dale me gusta y suscríbete para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo.